La clase pasada conversamos un poco de lo que eran el alcance, los tiempos de pago, los cómputos métricos, los análisis de precios unitarios, todo eso, ¿no? Entonces, yo quiero que ustedes entiendan, me gustaría que ustedes entiendan el papel del supervisor en cuanto a la entrega y las responsabilidades que tiene en el rol diario para entregar la información. ¿Ok? Bien, fíjense. Por acá vamos a hablar, como siempre, vamos a hablar de ese supervisor que tenemos en campo. Vamos a hablar del supervisor. Ese supervisor, en algunos casos, está ligado a un ingeniero residente. ¿Ok? Y ese ingeniero residente también, a su vez, le reporta quizás a planificación y también administración de contratos. Es decir, toda la información que este señor recopila de cada sitio donde él está, toda esa información al final debe subir al ingeniero residente que tenga la obra. Este ingeniero residente evidentemente no tiene un solo supervisor, puede ser que tenga otro, y así cada uno de ellos va a estar subiéndole información. En la clase pasada nosotros hablamos de un albañil que necesitaba, que nos iba a cobrar a nosotros un monto de dinero y ese monto de dinero pues no estaba justificado. Demostramos o mencionamos palabras como, por ejemplo, análisis de precios unitarios, mencionamos también listas de materiales. En este caso, las listas de materiales en inglés son las que se conocen como Bill of Materials. Estas que están acá es lo que se llaman booms. ¿Ok? También tenemos, por otro lado, los cómputos métricos. Entonces, creo que ya nos familiarizamos un poco con estos términos. Evidentemente, los cómputos métricos, la lista de materiales, los APU, esto es algo que ya, digamos que se emitió o que esto está calculado cuando inicia la obra. Es decir, se supone que, por ejemplo, yo voy a gastar $50,000, por decir un monto, ¿ok? Eso es lo que se supone que va a gastar, que se va a gastar. Pero a medida que la obra inicia, a medida que la obra avanza, nosotros vamos viendo que estos señores que están acá van trabajando en función de una partida. Es decir, en la clase anterior, que debe estar por aquí en alguna parte, ajá, en la clase anterior nosotros habíamos hablado de pegar bloques, de frizar, de encamisar. Cada una de estas son partidas, ¿ok? Entonces puede ser que yo delegue a un supervisor o delegue sí, a un supervisor para que desarrolle esta partida. Y en un periodo finito, ¿ok? Entonces, que puede ser, por ejemplo, una semana, ese señor logró hacer de esa partida, supongamos que hizo 32 metros cuadrados. Esto fue lo que realizó. Y ustedes podrían decir, bueno, está bien, excelente, porque en ese caso ya eh, todavía le queda por hacer. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, si por alguna razón ilógica, él empieza a pegar bombillos y resulta que encuentra que necesita pegar 6 en vez de 3? Evidentemente, aquí el costo que se calculó va a ser mayor al costo real. Segundo, va a haber que justificar por qué tú estás poniendo 6 y no 3 como se dijo al principio. Y tercero,
vamos a tener que discutir lo que se conoce como un cambio de alcance. ¿Ok? Entonces, el trabajo que tiene el supervisor es precisamente validar que realmente la obra cueste $50,000. David, ¿y qué pasa si nos vamos dando cuenta que este número va subiendo? Bueno, simplemente si este número va subiendo en cuanto a consumo, como les decía hace un ratico, hay un cambio de alcance, ¿ok? Y en este caso se habla de que algunas partidas se fueron en aumento. Es decir, por ejemplo, esa partida de los bombillos, esa partida se fue en aumento porque necesitamos que creciera. ¿Dónde pasa esto muchas veces? Pasa en las excavaciones. Yo estimo una excavación y resulta que la excavación, por alguna razón, pues hay que excavar más de lo que yo esperaba. Ocurre, por ejemplo, con la pintura. Yo estimaba unos metros cuadrados y unos potes de pintura, pero resulta que la pintura es muy mala y no cubre y tengo que comprar más. Entonces, todo eso lleva a que podría haber un cambio y resulta que la obra cuesta realmente 55,000 en vez de 50,000. Evidentemente esto no lo voy a pagar yo como contratista, esto debería pagarlo el dueño de la obra, pero para yo justificar esto, yo tengo que tener muy bien documentado cada una de las cosas que yo estoy haciendo. Entre ellas, por ejemplo, que esto se los pasé la semana pasada. A ver por acá. Por ejemplo, estos señores, nuestros amigos, los testigos de obra. ¿Ok? ¿Qué es un testigo de obra? ¿Para qué yo utilizo eso? Esta es la mejor arma que tiene el supervisor para poderse defender. Esto nosotros lo habíamos visto. Esto, pues conversamos acerca de lo que se hizo aquí, lo que se ejecutó en el periodo, lo que se ejecutó antes. Pero tal vez lo que no dijimos en la clase pasada es que este señor es, como su nombre lo indica, donde yo asiento cada una de las cosas que yo voy haciendo. ¿Ok? Entonces, cada vez que el supervisor termina de hacer algo, él debería generar ese papelito, ese testigo de obra, debe generar sus fotos, debe buscar que se lo firmen y se lo aprueben las personas, porque si no, esa obra no está lista. Si eso no está aprobado, esa obra no está lista. De nada sirve que tú digas terminé, pero si tu cliente no te dice estoy de acuerdo, usted todavía no ha terminado. Entonces, este señor en este papelito dice, ok, de 10 metros cuadrados que yo tenía que hacer, hice 3. Y supongamos que por aquí y aquí hizo otra cosa. Y también entonces aquí se dice que de 7 metros cuadrados hice 2. Todos estos papelitos van llevando una información de cuánto hizo esta persona. Y debe administración de contratos, planificación, recoger todos esos papelitos o todos esos formatos en todo caso, todos esos testigos de obra, para colocar sobre una tabla general realmente cuánta fue la cantidad que se hizo. Ahora, David, ¿y esa es la cantidad que se hizo en toda la obra? No. Cada obra tiene unos periodos que se conocen como periodos de evaluación. Es decir, puede ser que yo haya acordado con mi cliente que esto es quincenal. Entonces, yo voy a meter en esa evaluación lo que se hizo en un periodo de 15 días. O puede ser que esto sea semanal. Lo que les quiero decir con esto, muchachos, es que el trabajo del supervisor, si no tiene el apoyo en campo, yo he visto obras donde el mismo residente es el supervisor y él mismo se llena sus testigos de obra y él mismo se hace todo. O sea, es impresionante, ¿no? Son como, cada cargo lo equivalen como a 10 personas. Pero en obras grandes, tú no puedes hacer esto porque simplemente la obra se va a atrasar
porque es imposible que un solo ser humano haga todos estos testigos de obra, haga todos los informes, todos los reportes, la planificación y necesitas esa estructura. Ok, ¿qué otra cosa nosotros vamos a tener por allí? Fíjense que yo estoy hablando aquí, mencioné la palabra valuación. ¿Ok? Valuación. Esta palabra yo la acabo de mencionar y entonces vamos a hablar un poco de ella. La evaluación es un resumen de todo lo hecho en un periodo. Me va a decir cuánto me van a pagar. ¿Ok? Eso es lo primero, cuánto me van a pagar. Me va a decir también cuánto me han pagado. Y lo más importante, cuánto me deben todavía. ¿Ok? Son las tres cosas que a mí me interesa saber. Si el contrato era de $1000, en la evaluación yo voy a ver que me van a pagar $300, que ya me pagaron $200 y que todavía me deben $500. ¿Ok? Entonces yo como estratega, en este caso tal vez no el supervisor, pero sí el ingeniero, planificación, gerencia, cuando dicen, ya va, hemos hecho 500, pero ¿cómo hacemos para lograr los otros 500? Porque apenas nos quedan 15 días de contrato. Entonces ellos se tiene que terminar esto acá. ¿Ok? Adicionalmente, de esa evaluación tiene que ser alimentada por los testigos de obra. Si ese testigo de obra no existe, a usted no le van a pagar nada. Eso es muy similar a la canción Si no me acuerdo, no pasó. Algo así. Usted no puede decirle a su cliente, me debes tanto, ¿te acuerdas? No, 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 eso no funciona. Me debes tanto. Aquí está el testigo que tú firmaste. La pregunta es, David, pero solo quién firma, o sea, quién aprueba estos testigos de obra. Bueno, fíjense, estos testigos de obra, si ustedes se dan cuenta aquí en la parte inferior, estos testigos de obra tienen por acá planificación y control de la empresa ACME, ¿ok? Y acá dice aprobado por el supervisor del cliente. Y aquí aparece otro personaje, aprobado por calidad del cliente. No es suficiente que el cliente diga, me gustó, está bien, te lo apruebo, sino que también debe haber una persona encargada de la calidad como tal que de acuerdo a una norma específica pueda decir sí, esto está bien hecho. Ok. Y acá entonces, antes de llegar a la palabra evaluación, vamos a hablar de cómo se aprueba un testigo de obra. ¿Quién lo aprueba? ¿Cuál es el rol que tiene la persona de QA/QC? Vamos a imaginarnos, ¿ok? Vamos a imaginarnos que tenemos que hacer una tanquilla. Una tanquilla no es más que un agujero en el piso y después la vamos a encofrar con concreto. Pero vamos a suponer que lo que me van a pagar es la excavación solamente. ¿Ok? Vamos a ver por aquí. Yo debo tener en alguna parte. Ok, formas. Ajá. Ok. Vamos a suponer que yo abro un hueco en el piso. Ese hueco va a ser mi excavación. Porque yo voy a meter ahí cualquier cosa. ¿Ok? Evidentemente esto es la tierra por acá, por acá. Pero yo solamente voy a mencionar este cubito donde yo estoy excavando. Para yo excavar, existe en alguna parte un plano. Y ese plano probablemente tiene las medidas y dice que lo que yo tengo que excavar son 30 centímetros por 30 centímetros. ¿Ok?
Y viene usted y cuando hace la excavación, por alguna razón, usted le da por excavar 40 centímetros y 40 centímetros. Y peor aún. Ah, y además esta profundidad, digamos que la profundidad es de 1 metro, por ejemplo. Entonces aquí nosotros tenemos 0,3 por 0,3 por 1. Esto debe dar 0,9 metros cuadrados. Este es el valor que según el plano usted debe excavar. Pero cuando usted va al sitio, resulta que esto es 0,4 por 0,4 por 1 metro. Vamos a suponer que usted sí respetó la distancia de la profundidad. Entonces resulta que cuando sacamos el valor, ok, 0,16. Aquí vienen varias preguntas. Ángel levantó la mano, cuéntame. ¿O fue una equivocación? Ya va, déjame acá para ver. Multiplique algo mal aquí. 0,4 por 0,4. Bueno, tengo 0,16. 0,4 por 0,4. No, sí, porque no te puede dar, porque no es por 2. Es 0,4 por 0,4 por la altura. Ya va, vamos a ver si fui yo que me equivoqué. Por punto 3, 0,09, perdón. Aquí fue que me equivoqué. Disculpen, muchachos. No, no, no hay problema. Muchachos, déjenme decirle que, y creo que a ustedes les pasa igual, en este momento yo soy profesor y ustedes estudiantes, pero antes de la hora de clases todos somos trabajadores y venimos a lo mejor de unas jornadas de la mañana, entonces bueno, si cualquier cosa como esta, ya a esta hora estamos dando el resto del día por acá, ¿ok? Gracias por la acotación, Ángel. Pero bueno, lo cierto es que se suponía que eran 0,09 y a mí me está dando 0,16. ¿Ok? Ajá. ¿Qué pasa? Por un lado, yo podría decirle a mi cliente, hey, hay un aumento, porque resulta que yo excavé más de lo que había en el plano. Pero mi cliente me va a decir, ¿y por qué tú excavaste más si el plano es claro y es 0,3? Ahora, que de repente se justifica porque tú me dices, mira, no era imposible tan pequeño, hubo que correr un poquito más la excavación, la tanquilla va a tener que ser un poquito más grande porque ese terreno se desmorona y en ese espacio tan chiquito es casi que imposible meter una pala y tal. Si llegamos a un acuerdo, entonces esta partida aumentó a 0,16. De 0,09 pasó a 0,16. En ese caso puede ser que el cliente te acepte el aumento. Pero ¿dónde se va a reflejar esa variación? Esa variación primero la tenemos que meter en el testigo de obra con su foto y en las observaciones pondremos que hay una variación con respecto al plano. De hecho, en algunos casos se hace lo que se llama una instrucción en sitio. Aquí las Petros en Jose le tienen un nombre muy particular, es algo así como instrucción inmediata en el campo, una cosa así, ¿no? Pero bueno, es una instrucción en sitio donde decidimos en ese momento que vamos a hacer un poquito más grande la excavación por condiciones del terreno, por derrumbe o por lo que sea. Ok, pero no solamente basta con que sea el supervisor del cliente quien me diga que está bien, sino que debe haber una persona de calidad especialista en el área que va a venir, ese es el que viene con la cinta métrica, mide y dice, oye, aquí hay 0,40, aquí también hay 0,40 y aquí hay uno, tú estás desviado de los planos. Y esa persona comúnmente es la persona de calidad.
¿Ok? Ahora, la persona que inspecciona en calidad usualmente está enfocada en una disciplina específica. Es decir, un inspector de calidad civil suele saber cuáles son las pruebas que se le hacen a las diferentes actividades de obra de civil. Cómo se le chequea la calidad a un concreto, cómo le chequeo la calidad a una columna, cómo le chequeo la calidad a lo mejor a un perfil. Eso dependiendo, mide, toma diferencias, eso lo saben hacer. De hecho, suelen ser personas con experiencia porque cuando uno sale de la universidad no tiene la cultura de probar cosas. En la universidad nos enseñan a diseñar, pero no nos enseñan en muchos casos a validar con pruebas de campo. Les quiero comentar, por ejemplo, no sé si aquí los muchachos que están, pero hay una que se llama, en el caso de pintura, hay una prueba que se llama garra de tigre. ¿Ok? Entonces esa garra de tigre es un elemento similar como a un tenedor y entonces pues tú pasas, no es un tenedor, pero entonces tú pasas la garra de tigre en esa dirección, le pones un tirro, esto es para pintura, y remueves el tirro. Si la pintura se despega, quiere decir que la pintura no tiene la adherencia suficiente y usted le toca pintar otra vez. Pero si la pintura no se despega, quiere decir que tiene la suficiente adherencia. Entonces, estas pruebas que son que son típicas y que conoce la gente de calidad, usualmente pues lo que hacen es validar que el procedimiento que usted hizo es, está dentro de lo correcto. David, pero ¿cómo yo sé que voy a aplicar garra de tigre? ¿Cómo yo sé que voy a aplicar una que se llama un pajarito? ¿Cómo yo sé que voy a aplicar, por ejemplo, prueba de gasoil? Y así cualquier cantidad de nombres que usted va encontrando que dan a cada una de esas pruebas. ¿Cómo yo sé que yo tengo que aplicar esto? La persona de calidad no es que el tipo es un gurú o es un brujo. Cuando se trabaja en calidad, hay algunos documentos que también forman parte de ese día a día. Como por ejemplo, fíjense, yo tengo acá un procedimiento. Este procedimiento es para, vamos a observarlo un poco. Vamos a ver aquí. Control y trazabilidad de materiales y equipos. Procedimiento. Es decir, hay un procedimiento para cada cosa que se va a hacer. Entonces no puede venir alguien a decirme, aquí se aplica garra de tigre si en el procedimiento no lo dice. Entonces, yo como supervisor, aunque no sea de calidad, aunque lo que suele pasar es que yo en mi obra también tengo una persona de calidad de mi lado para que pueda discutir con él de calidad. Uno que sí se leyó el procedimiento y que además lo conoce, pues, y evidentemente va a decir qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, un procedimiento es algo como esto, es un documento. Simplemente fíjense que acá cuando ven el objetivo dice establecer una metodología para control y trazabilidad de materiales de equipo, así las directrices referentes a la gestión para obras electromecánicas. Fíjense que voy a cerrar esta. Debo tener otra aquí a ver si es más explícita. A ver. Ok, protocolos. Ok, bueno, lo que pasa es que esto es más documental que tengo acá. Ok, bueno, pero es un procedimiento, ok. Luego, ese procedimiento también es lo que le dice a ustedes cómo se hacen las cosas. Otra de las cosas que nosotros debemos tener o debemos entender que va a existir en sitio es un plan de inspección de la calidad donde nosotros no es que vamos a usar cualquier formato, cualquier cosa, sino que nosotros debemos saber exactamente todo lo que la forma en la que se gestionan las pruebas de calidad
dentro de estos proyectos. Entonces, aquí, basado en la norma ISO 9001, nosotros también tenemos procedimientos o planes de gestión de la calidad donde habla de las responsabilidades de cada uno, donde habla de quién es el inspector de calidad, habla de todo lo que es, bueno, en este caso, la planificación, cuáles son los indicadores de calidad para saber si la obra pasa o no. Y adicionalmente, pues todos los recursos que tenemos. Deberían estar acá. Voy a revisar. Ok, lo que se llaman los registros. Es decir, todos esos formatos con las que llega la persona de calidad y firma y los hace firmar a usted, todos esos documentos están acá dentro del plan de gestión de la calidad. O sea, es decir, dentro del plan, el plan es como un manual general donde le dice a usted, si usted va a chequear un concreto, debe ser con este formato. Si usted va a chequear un perno, debe ser con este formato. Entonces, todos esos formatos están acá, ¿ok? Fíjense que el formato incluso de documento está aquí. Acá tendría usted también, si va a controlar equipos de medición, aquí está todo el listado. Si usted va a hacer auditorías de construcción, aquí está el formato en el cual lo va a hacer. Si hay alguna capacitación que tienen que hacer, aquí lo va a hacer. Entonces, todo está dentro de ese plan de gestión de la calidad. ¿Ok? Y hay otro documento que también forma parte de ese, digamos, de ese combo de la parte de calidad, que son, en este caso, los planes de inspección y ensayo, que en este caso, para esta empresa los llaman los pies. Pero el nombre que encontramos a nivel internacional son los ITP. Estos son Inspection, pero me comí la C, and Testing Plan. ¿Ok? Entonces, estos ITP son los planes de inspección y prueba para yo saber que algo está bien. Por ejemplo, supongamos que usted compra una licuadora y esa licuadora usted necesita validar que esa licuadora funciona bien antes de ponerla a operar. Entonces quizás el proveedor de la licuadora le dice a usted, ok, antes de que la licuadora opere, por favor, enchúfela. Ok, ese es el primer plan de inspección y prueba. Enchúfela. Ok, dele media vuelta a la perilla y enciéndela. Ok, la licuadora prende. Quiere decir que al menos el motor funciona. Luego llénela de agua hasta la mitad. Ok, usted la llena de agua y vuelve a encenderla. ¿Es capaz de mover el agua? Sí. Entonces, son diferentes pruebas que el fabricante le pide a usted que haga para él poder estar seguro que usted realmente la probó como él dijo y adicionalmente usted poder reclamar la garantía. Porque quizás, vamos a decir una locura, pero quizás esa primer carga con agua es un balanceo necesario para los ejes. David, pero ¿cómo va a saber el fabricante que yo realmente hice esa prueba y no llegué directamente y batí un jugo? Ok, porque en la industria petrolera hay dos tipos de pruebas. Hay pruebas que son con testigos, ok, creo que me ayudan con el inglés si alguien lo maneja mejor que yo. Creo que witness es así, es con testigo. Y hay unas que son no witness, ok, o sin testigos. Entonces, cuando nosotros hablamos de pruebas con testigos, es que antes de prender la licuadora, mi supervisor o mi ingeniero de sitio tiene que esperar que venga el supervisor del fabricante, vamos a suponer que venga la persona de la Oster, y esa licuadora no se prende hasta que no llegue la persona de la Oster. Porque si usted la prende, Oster le dice, yo no estaba aquí, yo no vi si tú le hiciste las pruebas. Entonces, por tal razón, yo no te voy a cubrir la garantía. ¿Ok? Estas pruebas, cuando se necesita que venga el fabricante a sitio, es lo que se conoce como pruebas atestiguadas. ¿Ok? Entonces, bajo esta premisa, nosotros tenemos unos documentos, ¿ok? En este caso,
como les digo, son planes de inspección y ensayo donde, vamos a ver qué hay por acá. Fíjense, en el caso de para controlar los materiales y equipos, que es esto que nosotros tenemos acá, fíjense lo que dice esta tabla, ¿no? Verificación de la inspección. Verificar que los materiales y equipos en general, llegado a la obra, cumplan con los requisitos. ¿Cómo los acepto? Verificación de recepción, especificaciones técnicas y requerimientos de ingeniería. Ajá. Esta es la forma en la cual ellos me aceptan esto. Por ejemplo, aquí, informe de inspección, actividades de calidad. Bueno, esto no. Esto es más difícil de entender. ¿Quién es el responsable? El supervisor y el encargado de almacén, porque es un material que está entrando. ¿Cuándo? Conforme a que los materiales lleguen a instalaciones y previo a su despacho. Ok. Procedimiento de control. Procedimiento de control es a emitirse, control y este ya lo vimos. Formato de inspección, o sea, no es que va a llegar con cualquier hoja de papel, no, este es el que va a utilizar usted. Y acá, entonces, alcance de inspección, si este es la contratista, el cliente, el supervisor, el tercero. Debe haber una leyenda por aquí, supongo. Esta no es una hoja que yo haya hecho. Voy a ver si aparece en alguna parte quién es E, quién es A, quién es R. Pero usualmente esas letras son si tiene que estar, si no tiene que estar, si es con testigo, si es sin testigo, si es en la planta, si es directamente en el taller del fabricante. Porque eso puede pasar. Puede pasar que la Oster le diga, no, tú te vas a llevar la licuadora a tu planta, pero ven tú a la planta antes de que te la lleves, que yo la voy a probar y te la voy a dar directamente con un sello que diga que ya yo la probé en mi planta. ¿Ok? Entonces, fíjense todo el trabajo que tiene la persona de calidad, que no es simplemente llegar y decirles a ustedes si está aprobado o no está aprobado. No, para nosotros decir que algo está aprobado de parte del departamento de calidad es porque esa persona de calidad que viene a inspeccionar tiene que seguir el Inspection and Testing Plan. Hay otra cosa que ustedes como supervisores tienen también que saber. Cuando usted es supervisor, usted podría pensar que apenas vamos a poner el caso de una bomba, por ejemplo, ¿ok? Una bomba, un equipo de bombeo. No sé si alguno habrá trabajado con esto alguna vez en su vida, pero cuando nosotros colocamos una bomba sobre una fundación, pasan varias cosas, ¿no? Yo voy a tratar de dibujar aquí el piso. Ok. Esa bomba va pegada a la fundación con unos pernos de anclaje. Entonces, pasan algunas cosas. Esto para entrar en materia de la actividad, para que ustedes puedan entender cuál es el rol de la persona de supervisión. Estas bombas, cuando ustedes la colocan sobre la fundación, en muchos casos queda torcida la fundación no, esto es lo que se conoce como el skid, ¿ok? La base del equipo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se le van metiendo unas laminitas, que la gente acostumbra a decir lainas, realmente son láminas, y en inglés eso es lo que son unos shrimps. Y esos shrimps lo que hacen es que nivelan el equipo, ¿ok? De hecho, este procedimiento es un procedimiento de leveling. Y después que eso está alineado, yo le voy a aplicar por aquí un mortero de nivelación, que es lo que comúnmente la gente conoce como grouting. Pero fíjense, y el equipo va a quedar pegado a la fundación. Pero evidentemente, antes de yo echarle algo que va a dejar pegado el equipo, alguien tiene que venir a medir esta nivelación, este leveling, para poder decir, sí, está listo, hazlo. Y nosotros podíamos pensar que, nada, el supervisor agarra simplemente el teléfono y llama directamente a donde está la persona de QAQC. Y ustedes pueden pensar que ese señor viene corriendo a medir. Resulta, señores, que esto no es así.
Este señor está haciendo múltiples inspecciones. ¿Ok? Como él está haciendo múltiples inspecciones, su llamada termina siendo una de esos casos que él tiene que ir a ver. Para hacer la solicitud formal de un supervisor a calidad para venir a inspeccionar esto, existe también algo que se llama, un documento que se llama RFI. Esto es un Requisition for Inspection. ¿Ok? Entonces, el Requisition for Inspection es decirle a este señor, mira, ya yo terminé, por favor, ven a inspeccionar. ¿Qué va a hacer el señor de calidad? Cuando vea la orden, vamos a suponer que este señor se llama Pedro. Cuando vea la orden de Pedro, él va a revisar, porque Pedro le puso ahí cuál es el equipo, le puso ahí también el tag del equipo, y él va a revisar este equipo y va a buscar cuál es el ITP de ese equipo, cuáles son las pruebas que él le tiene que revisar. Va a estudiar, va a ver, ok, ese equipo lo que voy a hacer es nivelación. Y dentro del ITP va a haber algo que son las tolerancias. No es que él va a llegar tirando flechas allí. Él va a venir, se va a dirigir al sitio. Ahora sí, voy al sitio porque ya me pasaron formalmente ese Requisition for Inspection. Vamos a hacer las mediciones y si las mediciones están dentro de lo establecido por el ITP y dentro de las tolerancias, este señor dice, ok, esta actividad está lista. Y es así como nuestro amigo Pedro le pasa esto al residente, al administrador de contratos, se lo pasan por aquí y esto se puede cobrar. Es decir, se puede cobrar la nivelación de la bomba. La bomba se instaló, se colocó sobre esto y se niveló. David, ¿no se puede cobrar el grouting? No, porque el grouting no lo han inspeccionado. Yo tengo que volver a llamar cuando vaya a inspeccionar el grouting, volver a llamar con un requisition for inspection a un inspector. Es más, usualmente este es un coordinador que le asigna, dependiendo de lo que usted va a inspeccionar, le asigna cada orden a los diferentes inspectores de sitio que tienen allí. Claro, esto suele suceder cuando son proyectos muy grandes, cuando son proyectos que están en construcción, obras. A veces ya cuando la planta está operativa no hay tanta gente así, pero es uno de los procedimientos. Esto se lo quiero decir porque esto atrasa mucho. Cuando usted está dentro de lo que es la dinámica de proyecto, como usted podría pensar que eso es de una vez, podría no darle tanta importancia. Pues no, debe tomarse el tiempo para esperar que calidad lo visite. David, y ese tema del tiempo, ¿cómo lo voy a manejar? Ok, muchachos, preguntas hasta acá. ¿Se ha entendido qué es un Inspection and Testing Plan? ¿Se ha entendido cuál es la función del supervisor con respecto a la persona de calidad? ¿Se ha entendido lo que es un testigo de obra y cómo se logra la aprobación de un testigo de obra a través del departamento de calidad? ¿Estamos claros con eso allí? ¿Lo hemos entendido? Ok, perfecto, María. Oye, no vino, se llama Naukri se llama ella, creo, quien trabaja con esta área, y es interesante porque está en este contexto. Ok, bien, Ángel, perfecto. Ok, muchachos, yo me quedé aquí y me quedé en la parte, de hecho, todo esto empezó cuando yo coloqué la palabra valuación. Y todavía no he hablado de esa fulana valuación. Ok, pero también les dije el tema del tiempo. El supervisor no es un planificador. Ya vamos a ir a la evaluación, no se me olvidó. Pero el planificador, perdón, el supervisor no es un planificador. El supervisor es una persona que hace una o que debe realizar una serie de actividades basado en una planificación. Pero sí debería ser capaz de entender lo que pasa en una planificación. Yo les pasé por allí, muchachos, les pasé un archivo. Eso es un archivo de project, ¿ok? Ajá. Profe, que yo no tengo project, que eso no lo he instalado en mi computadora, que eso hay que craquearlo y tal, y no sé qué.
Bien, yo les voy a dar una opción. Existe un software que se llama Project Libre. Este software no tiene tantas prestaciones como el Project. O sea, realmente debo ser honesto con ustedes, no es igual. Pero al menos para visualizar los archivos nos sirve. Y además esto es open source. ¿Qué quiere decir que sea open source? Que no necesita craquearlo ni nada. Esto está abierto al público. Recuerden que siempre hay, yo no sé si ustedes han escuchado la palabra hacktivistas, pero dentro del mundo del software están las personas que consideran que el software se tiene que vender, ¿ok? Como Microsoft, como pues Apple, y hay algunos activistas que consideran que el software es una creación de todos, como la música o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay una serie de programadores que siempre tratan como que de imitar o copiar o dejar al público aplicaciones que, pues, que puedan ser utilizadas por todos sin licencia. Pero bueno, siempre si algo es pagado, evidentemente va a tener un mayor respaldo y un desarrollo mucho más bonito. Pero para efecto de lo que queremos hacer ahora, esto se entiende. ¿Ok? Nosotros, esto no es una clase de planificación. De hecho, pues nosotros con mucha frecuencia dictamos este curso presencial. De hecho, este fin de semana tenemos uno en nuestra sede en Puerto La Cruz, donde se habla de control de proyectos con Microsoft Project. Un profesor especialista en esto. Entonces, ¿qué vemos nosotros aquí? Aquí nosotros lo que visualizamos o lo que puede visualizar una persona que no esté familiarizado con esto es precisamente, bueno, algunas de las cosas que, por ejemplo, no tiene esto, es un zoom para acercarse acá, ¿no? Ya por allí hay algunas desventajas con respecto a lo que es el project en cuanto a experiencia de usuario. Pero, ¿qué debe saber una persona que trabaja en este mundo? Oye, que existe una planificación. Que usualmente la planificación se monta en un programa como estos, que usualmente la planificación se le hace seguimiento a través de un diagrama de Gantt, como este que tenemos aquí, que si yo quiero ver cuáles son las actividades, las veo acá en esta columna de actividades. Si yo quiero saber cuántos días planificaron para esa actividad, yo la puedo ver aquí, que por ejemplo esa actividad tiene 15 días. Y adicionalmente, vamos a ver si no me funciona. Ok, ya va, muchachos, vamos a sacar una captura de pantalla para que ustedes puedan ver esto mucho más grande, para poderles explicar con más calma. Listo. Ok, perfecto. Entonces, David, que yo se me pasó la mano y es suficiente. David, yo soy supervisor y yo no sé qué tengo que hacer el 6 de agosto. ¿O qué dice que el 6 de agosto? Bueno, según esto, el 6 de agosto apenas lo que se estaba haciendo era la firma del acta de inicio. Ese día tú no tienes que hacer nada porque ese día es actividad administrativa. Y puede ser que el día 7, puede ser que a ti te inviten como supervisor, pero probablemente no porque va a ir el gerente y el coordinador, van a ir a una reunión con el cliente, ¿ok? A las 8 de la mañana. David, ¿por qué todos dicen a las 8 de la mañana? Porque bueno, cuando se configuran estos programas, se les configura un horario de trabajo. Y para este proyecto, el horario iniciaba a las 8 de la mañana. Para tú saber a qué hora termina tu jornada y poder ser capaz entonces de saber las horas hombre que tú gastas todos los días. Ok, cuando tú sigues viendo hacia abajo, de hecho no recorté más, pero ya abajo sí hay unas actividades propias de construcción. David, ¿y esto seguro que se va a hacer en 5 días? Mira, yo no lo sé. La verdad no lo sé porque esto es lo que se planificó. Y el tiempo o lo que va a pasar, solamente pues Dios lo sabe, no lo sabemos nosotros. Entonces, si yo planifiqué que esta actividad, no sé, captación de personal asociado al servicio,
duraba 5 días, pero van 5 días y yo no encuentro ninguna persona que tenga la capacitación, o el que encontré me dijo que sí, después me dijo que no. Esto se puede atrasar, muchachos. Entonces, esta planificación, esto no es más que algo que se hace pensando en cómo esperamos nosotros que se hagan las cosas. Nosotros como supervisores tenemos que tratar de que esto se cumpla lo más parecido a lo planificado. Pero en la vida real, y sobre todo en Venezuela, tenemos huelgas, lluvias, paros, eh, no sé, sindicatos, cualquier cantidad de cosas en obra que puede hacer que estas cosas se atrasen, ¿no? Que estas actividades. Entonces, fíjense que el diagrama de Gantt nos va mostrando a nosotros semana por semana, y en cada una de esas semanas, lunes, martes, miércoles, jueves, nos dice aproximadamente cuándo inicia algo y cuándo termina. Entonces, ¿vamos a ser planificadores? No, pero como supervisor yo debería entender al menos qué es lo que hay aquí. Yo debo tener noción de qué es lo que dice esta planificación y dónde estoy yo parado. Y entender que si me están presionando, no se trata de querer hacerlo, sino más bien es que contra un plan que se le entregó al cliente, nosotros nos estamos atrasando por X causa. Por lluvia, por una huelga, por un cierre de carretera, porque se cayó un puente y no se pudo llegar a la obra durante 2 semanas, lo que sea. Pero nos estamos distanciando de lo que dijimos que íbamos a hacer. ¿Ok? ¿Se entiende esto, muchachos? Están viendo que el supervisor tiene que estar pendiente de la parte de calidad, tiene que saber un poquito de planificación, y ya vamos a ver que tiene que saber también un poquito de costos. O sea, el supervisor y el ingeniero residente, aprovechando que todos son ingenieros, tienen que tener una forma holística de ver las cosas para poder saber dónde está. Si no, muchachos, con todo el respeto a mis amigos los obreros y los artesanos, vamos a ser un obrero más. La diferencia entre un supervisor y un obrero es que el supervisor puede ver desde arriba, tiene una visión de helicóptero. Cuando tú eres gerente, supervisor, ingeniero, pues tú estás montado en un dron y ves todo lo que está pasando. El obrero usualmente está dedicado a una actividad específica y él no sabe a lo mejor ni siquiera lo que está haciendo el de al lado, ni le importa porque él está concentrado. Esa fue la instrucción que se le dio: soldar, excavar, eh, picar alambre, hacer un andamio. Él tiene una actividad específica. El supervisor debe garantizar que el supervisado haga lo que tiene que hacer, cuando se tiene que hacer, como se tiene que hacer, en el tiempo que se tiene que hacer, y tal vez mejor de lo que se tiene que hacer. ¿Ok? Entonces, preguntas con esto, muchachos, inquietudes. Bien, vamos a hacer una cosa. Tenemos 8:56. Vamos a hacer un cortecito de unos 5 o 6 minutos. Bueno, 57, sí, unos 6 minutos más o menos. Y vamos a volver entonces con la parte de las valuaciones. Vamos a pasear por una evaluación para que ustedes también entiendan, cuando les hablen en campo de las valuaciones, de qué están hablando y de qué documento se trata. ¿Ok? Bien, vamos entonces y volvemos en unos 5 minutitos.